Saludos a quienes ya están mandándome los consejos para evitar que se nos vaya la voz. Digo, aunque salgamos en televisión, no dejamos de ser seres humanos y que nos afecten estos cambios de temperatura, pero por supuesto que todos los consejos son excelentemente recibidos, como siempre, con muy buena actitud sobre todo, y muchas gracias por todos sus comentarios. Ya tengo en el estudio, como cada lunes, al doctor Jeremías Zúñiga, por si se me va la voz, me ayude a continuar con el noticiero. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. Y sobre este tema es muy importante resaltar de los feminicidios, la violencia de género y también el hecho de la intolerancia que se ha pues desatado también a través de las redes sociales y que detona en manifestaciones que desafortunadamente pues dan otro vuelco y se convierten en violentas, manifestaciones violentas, como es el caso de lo ocurrido el viernes en la Ciudad de México. ¿Cuál es su perspectiva al respecto de este caso que viene, si bien es cierto, saliendo desde los casos de manifestarse contra los feminicidios, pero que pues sobre todo se van como cambiando de tema desafortunadamente y no sabemos, casualidades no hay, pero no sabemos si puedan ser incluso hasta manipuladas por ese tono? Fíjate que para tener un antecedente de lo que está ocurriendo en materia de violencia en contra de las mujeres en el país, quiero señalar que ha crecido el homicidio en las mujeres en 158% en relación al año 2015, y esto conlleva a que haya una molestia, un enojo y una falta de atención hacia el tema de las mujeres. También es importante señalar como antecedente que las mujeres que más agresiones sufren son las de las comunidades. Más de 9.6 millones de mujeres en comunidades han sufrido algún tipo de agresión. Más de 200,000 han sufrido algún tipo de violación, y más de 70,000 de estas mismas mujeres han sido prácticamente obligadas a tener relaciones sexuales en su etapa infantil. Esto como un antecedente de lo que está ocurriendo en el país, porque lo que hoy estamos viendo de las expresiones de enojo se derivan precisamente de supuesta violación, y digo supuesta porque se presume la inocencia de los policías. Claro. Y ahora más que se dan a conocer los videos de las casas particulares y también de seguridad pública del C4, donde se permite ver que los policías nunca tomaron a la niña, y aquí tocaron a la niña, y aquí hay un dato importante. Cuando el ser humano está sometido a un estrés, como es el tema de una violación, hay una inflamación en la parte del cerebro, en el hipotálamo, que provoca la nulidad de la memoria de corto plazo. Esto que puede provocar que la niña haya sufrido una violación, pero los primeros que llegaron son los policías. Se hizo incluso por parte de una feminista muy reconocida en la Ciudad de México. Ella revisó los videos, ella fue y entrevistó a los dueños de la casa donde la niña pide auxilio. Ella entrevistó también a estos mismos dueños de la casa, y ahí dan a conocer que cuando llega la mamá de la niña es cuando por primera vez la niña manifiesta que hay una violación. Sin embargo, hay un respaldo de todas las mujeres por todos estos abusos que ha habido y violencia en contra de las mujeres. Por eso se ven reflejado los actos de vandalismo. Sin embargo, también hay un dato importante. El que se haya llevado esos actos de vandalismo también es porque no actuó la autoridad de la Ciudad de México oportunamente, porque cuando se presentaron los hechos, ellos hubieran establecido el diálogo con estos grupos feministas para evitar que las manifestaciones se convirtieran en disturbios, se convirtieran en vandalismo, donde no solo se dañó infraestructura histórica, sino además se agredió físicamente a periodistas y reporteros que ellos estaban simplemente cubriendo la nota, y por el hecho de ser hombres fueron golpeados no solo por mujeres, sino también por hombres que acompañaban estas marchas. Incluso había un caso simbólico que eran mujeres que se trasladaron en un vehículo de Guerrero, y el vehículo de estas mismas mujeres fue vandalizado. Entonces hay que actuar con razón, se entiende el enojo, se entiende la desprotección que hay sobre las mujeres, sobre los adultos mayores, sobre la comunidad gay. Sin embargo, los grupos vulnerables no pueden reaccionar con violencia, porque eso trae como consecuencia que entonces muchos sectores descalifican este tipo de situaciones. Sin embargo, si revisamos los datos que acabo de mencionar, que son datos, por cierto, del INEGI que da a conocer, ahí podemos darnos cuenta que ha crecido en un 154% el número de homicidios en contra de las mujeres en relación a 2015,
sobre 2018, Carolina. Así es, y doctor, y como bien lo dice, es muy importante hacer énfasis en esta situación. Claro que es legítimo el reclamo, claro que el enojo es totalmente legítimo porque evidentemente existen estas violaciones y existen estas agresiones a mujeres y las cifras lo están demostrando. Lo que sí es importante cuidar, sobre todo cuando se hacen estas manifestaciones, es las reacciones a eso, a ese enojo y a esa ira, la forma en que pues ahora sí que nuestro subconsciente o nuestra forma de reaccionar ante el enojo está provocando estos disturbios y más violencia. Y por supuesto no tan solo la reacción humana de las mujeres, sino también las reacciones de los políticos y de los gobiernos para poder afrontar de manera a tiempo pues estas situaciones. Fíjate que esto que comentas es muy importante porque desafortunadamente se hacen juicios en las redes sociales y los políticos de forma electoral lo quieren capitalizar y eso es muy peligroso. Diputados ahí también tuiteando sobre ese tema, ¿no? Así es, se volvió ya un tema político y es peligroso porque entonces ¿dónde queda la víctima? La víctima que desde luego fue víctima de una violación, lo que está en disputa es quién fue. Y entonces en lugar de hacer las periciales correspondientes, de revisar los videos, se volvió un tema mediático y eso provoca que hoy las familias de los policías y los policías que continuaban en la cárcel, después de ver estos videos, de analizar todo indica que ellos no fueron los responsables, que ellos llegaron en el momento que se pidió auxilio por parte del dueño de la casa donde la joven tocó el timbre y pidió auxilio, pero ya las familias y los policías están siendo señalados como violadores porque se hizo un juicio en las redes sociales y aún ni siquiera se ha presentado a ratificar la denuncia. Incluso el día de hoy dio a conocer la autoridad que la niña ya cambió de domicilio y no se presenta a hacer el señalamiento en contra de los policías y prácticamente va a quedar parado el expediente y los policías, por lo que dijo el secretario de Seguridad Pública, retomarán a sus actividades, pero insisto, los videos dejan ver que los policías nunca tocaron a la niña. Bien, doctor, muchas gracias y siempre insistiendo esto, dejando muy en claro que esto no deslegitimiza el hecho de que sea una exigencia que necesite solucionarse, que es efectivamente la violencia hacia las mujeres y pues, ya que se paren los feminicidios. Vamos a una pausa y regresamos con más. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias.